Continuamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso. En nuestro programa de la semana pasada, reflexionamos sobre los criterios pastorales para la visita del Papa Francisco y decíamos cuáles eran esos ejes que vamos a tener en cuenta en la visita del Santo Padre a Colombia. Y uno de ellos era: el Papa viene en plan pastoral, en plan de animarnos y confirmarnos en la fe, y nos viene a dar testimonio de su persona como discípulo de Jesucristo, viene a traernos la persona de Jesucristo, viene a anunciarnos el Evangelio, a animarnos a ser discípulos y misioneros también en nuestra vida y a ayudarnos a ser artesanos de la paz. Por eso vamos a reflexionar en primer lugar aquí con nuestros invitados. ¿Qué pensamos? ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué es lo que más nos llama la atención del Papa Francisco a nosotros y a los que están a nuestro lado, nuestros familiares? ¿Cuáles son esas características particulares que más gustan al pueblo en general del Papa Francisco, Padre Jorge? Gracias. Yo creo que una de las características que más gusta al pueblo es la sencillez del Papa, su cercanía al pobre, al enfermo, al anciano. Yo diría en mis conceptos, lo que más le gusta a nuestro pueblo es que Él es muy nuestro, es muy latinoamericano, en sus expresiones, en sus dichos, en sus gestos, en su forma de vivir el Evangelio y el amor. Es un Papa de nuestra cultura y entonces se nos hace cercano y lo amamos. Y estas mismas características pues las descubre el resto del mundo como unas características nuevas, novedosas, en un Papa que manteniendo toda la profundidad del discurso se hace cercano y comprensible, y ha vuelto a colocar al día esos lugares teológicos del pobre, del que está en la cárcel, del anciano, donde tenemos que volver a descubrir, o mejor, volver a ver a Dios, como lo dice el Papa Francisco, tocar con nuestras manos la carne de Cristo. Yo pienso, adicional a lo que dice el Padre Jorge, que también su capacidad de decir la verdad. O sea, el Papa no se reserva absolutamente nada cuando él tiene que cuestionar, así sea a los ricos, a los pobres, a los religiosos, a los sacerdotes, a los mismos obispos. O sea, es un profeta. Y a la gente le gusta cuando él se dirige y cuando él de una manera espontánea, sincera, simple, como lo dijo el Padre Jorge, sencillo, dice las cosas, ¿sí? Y son cosas que denuncian muchas veces la injusticia, son a veces reflexiones que iluminan con su palabra, que animan a continuar adelante, pero que muchas veces también es un jaloncito de orejas. Entonces yo creo que a todos nos gusta eso, porque todos necesitamos un pastor que nos oriente. Así es, y esa es la tarea necesaria e importante del Papa, ¿no? El profeta es el que denuncia lo que no está de acuerdo al proyecto de Dios y el que anuncia los valores del reino. Entonces yo creo que este Papa nos vuelve a recordar esa tarea de lo que significa ser profeta. Y es un Papa que todos los católicos del mundo lo reconocemos como un Papa legítimo, verdaderamente nombrado, llamado por el Señor a través de la mediación de la Iglesia, de los cardenales, lo ha elegido auténtica y legítimamente para regir los destinos de la Iglesia Católica. Y él ha asumido ese pastoreo, esa misión de ser el sucesor de San Pedro, que además es el sucesor número 266, ¿no? Es el pastor que nos revela una imagen de un Jesús cercano, de un Jesús que se abaja, de un Jesús que prefiere ir a buscar la oveja descarriada a quedarse con las que ya están bien en el establo, en el lugar, ya en los que están muy santos, muy en el camino de Dios. A mí me llamó mucho la atención la actitud del Papa el día que fue elegido, ¿no? Cuando con humildad nos pide al pueblo de Dios que oremos por él. Porque el Papa necesita también de nuestras oraciones, necesita de nuestra fidelidad, necesita de nuestro amor, de nuestra gratuidad. Y algo muy importante, el Papa Francisco es la persona de Jesucristo. Quien atenta contra el Papa, atenta contra la persona de Jesucristo. Quien se burla del Papa, se burla de Jesucristo. Quien ofende al Papa, ofende a Jesucristo. Entonces, a mí me gusta mucho esa actitud del Papa, un Papa que se abaja y que nos tiene en cuenta a todos nosotros en el camino de la vida de la Iglesia.
Sí, a mí me llama la atención que el Papa es aceptado en la gran mayoría del pueblo. Ciertamente hay un poco de personas que queriendo mantener como la estructura de un Papa distante, con el rigor de lo académico, pues a veces no lo aceptan, pero lo importante es que el pueblo de Dios y que la inmensa mayoría de la humanidad lo acepta como una persona puesta por Dios para guiar los destinos de este pueblo que el Señor le ha confiado. No cabe duda que Dios nos concede en cada instante el Papa que merecemos y que necesitamos. Y este es el tiempo de un Papa así, cercano, amoroso, sencillo, y que nos alegra que venga a visitarnos y que venga a mostrarnos ese Dios cercano aquí en nuestro territorio colombiano. Y es que, padre Jorge y hermana Luceli, el Papa, si vamos a mirar los escritos, que aquí tenemos algunos de esos escritos, son escritos que nos revelan el Evangelio, los valores del Evangelio, lo que Jesucristo nos ha enseñado, de una manera, como lo decía ahora el padre Jorge, muy sencilla y muy latinoamericana, ¿no? Que es un lenguaje que el mundo no había escuchado. Siempre habíamos tenido papas de Europa con una estructura mental, formativa, cultural, muy diferente a la nuestra. Y ver un papa que rompe ciertas tradiciones o rompe ciertos esquemas diplomáticos, pues hace ver la figura de un papa mucho más en el camino de la humanidad. No que los otros no lo hubieran hecho, lo hicieron a su manera, sino que este lo hace desde esta tradición cultural que nosotros como latinos tenemos. Pero el magisterio del Papa Francisco, que además de ser muy rico, nos revela al leerlo de inicio a final el Evangelio puro, ese Evangelio que quizás hemos adornado o hemos maquillado para acomodarnos y acostumbrarnos a ciertas cosas que no son de Dios en nuestra vida. Yo quisiera resaltar algo muy importante, padre, partiendo de lo que usted está diciendo, y es que el Papa ha llegado al corazón aún de los que no creen. Yo he leído algunas revistas donde los ateos han dado testimonio y dicen, yo nunca creí en la iglesia, o nunca he creído ni he creído en Dios, pero este Papa me ha hablado de una manera tan simple de Dios que me ha acercado a Dios. Entonces, a mí me llena de mucha alegría saber que nuestro Papa es una persona, además, pues por ser latinoamericano, desde luego tiene, digamos, todas las características culturales nuestras, ese Papa, como ese Cristo que se abajó a la prostituta, al que se abajó al más pobre de su tiempo, al que era descalificado, al que era sacado de la sociedad, al que llevaba en la piscina 37 años sin poder caminar, y él llega a sí mismo con esos sentimientos de Cristo, a acercarse a aquel que está resentido, aquel, por ejemplo, cuando él comenzó, no sé si se recuerdan, aquella isla donde habían muerto tantos inmigrantes, y él fue allá. Exacto, padre. Y allá llega como con ese corazón partido, con ese corazón arrugado, un corazón misericordioso para digamos, unirse al dolor de las familias. Entonces, sí, eso es maravilloso. Y hasta muy familiar, porque en las audiencias de San Pedro para donde hay mate, y bebe mate de alguien que él no conoce seguramente, y bebe de ese mate, y es un signo de familiaridad de un padre que está en medio de sus hijos, de un pastor que siente a su pueblo parte de él. En esta perspectiva de esto que la gente percibe, de lo que nosotros vemos que es el Papa y de lo que significa, ¿qué importancia, qué creen ustedes que nos va a traer esta visita del Papa Francisco a Colombia? ¿Qué significa y qué puede generar? Bueno, lo primero que puede generar es un despertar en la fe. Quienes tenemos la oportunidad de tenerlo tan cerca aquí en nuestras realidades colombianas, se despierta ese deseo de seguir al Señor Jesús. Porque vemos la figura de Francisco, pero en la fe comprendemos que es el sucesor de Pedro, que es el vicario de Jesús, que es el amor de Dios el que se nos muestra y nos llega. Así que a mí me parece que la presencia del Papa Francisco en Colombia va a ser como un momento de, usando el lema, de dar el primer paso y reencontrarnos de nuevo con Cristo y de iniciar una nueva etapa, algo nuevo y hermoso con Cristo. Creo que va a ser un despertar maravilloso, podríamos decir, es la primavera para Colombia, es la primavera para esta iglesia que se mantiene fiel al Señor, pero que necesita sacudirse y volver a ver la belleza y lo hermoso del Evangelio.
yo creo también que nos va a sembrar mucha fraternidad, porque Él es muy fraterno. Él cuando se acerca a los niños es muy espontáneo los gestos que Él hace con los niños, cuando se acerca a los ancianos, cuando se acerca al que está en la cárcel. Entonces nos va a traer como ese don que Él tiene de la fraternidad, de la cercanía. Él habla mucho del encuentro. Él con su vida nos deja esa capacidad de encontrarse con el otro, aún en medio de la diferencia. Él no piensa y no exige que los demás piensen igualito que él. Él cree y ama la diversidad. Hace poco, con esa pregunta que usted nos hace, padre, me recordó una pregunta que me hizo una persona, un periodista de una revista, y me decía, ¿usted cree que cuando venga el Papa de inmediato las cosas van a cambiar? Y yo le dije, todo es un proceso y depende de la disponibilidad del corazón abierto al cambio que Él encuentre. No es Él el que cambia, es el Señor el que cambia, ¿no? Y depende de la apertura que tú y yo tengamos para acoger esa palabra y ese mensaje de salvación que Él nos trae. Entonces yo sí creo que Él nos va a dejar eso, esa gracia, el Padre lo decía, el Padre Jorge, de convertirnos, de cambiar, de dar un paso a la reconciliación y al perdón, pero también a la fraternidad. Sí, es un momento de gracia, particularmente, no es un evento. Vamos a tener al Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre aquí en Colombia, pero no será solamente ese el momento para poder recibir la gracia de Dios. Será el momento en que se nos dé la oportunidad de reflexionar, de repensarnos, de relanzarnos a esos nuevos horizontes. Por eso la visita no es un evento como la de un artista, sino es un momento, una oportunidad más para poder seguir creciendo como colombianos desde el ámbito social, humano y por supuesto desde el ámbito espiritual. Por eso yo creo que la importancia de esta visita tiene un gran significado en este momento de nuestra vida. El texto de Isaías que meditábamos hace 8 días nos decía, está germinando algo nuevo. ¿No se dan cuenta? Este es un momento para que nos demos cuenta con la voz del Papa Francisco para decir, miren, ya lo que quedó atrás quedó, ahora tenemos la oportunidad de levantar lo que está caído, de rehacer lo que hay que rehacer y de construir lo que no se ha construido. Esa es la importancia, repensarnos mirando hacia el mañana. Esto que decía Padre Jorge, usted ahorita me gustó mucho, y esta es una primavera para Colombia. Es una primavera, es un renacer, es un resurgir, es volver a aparecer el verdor de las plantas y mostrar con ese verdor la esperanza de la nueva vida que nace. Entonces, a mí me parece que es en ese sentido muy importante y como lo decía la hermana Luceli, pues ese proceso será como la siembra. Hay que sembrar, hay que seguir cultivando, cuidando, hasta que por fin la semilla surja y produzca frutos. Sí, a mí me parece importante lo que decía la hermana Luceli, lo que ya sintetizaba el padre. El Papa es el Papa del encuentro. Y hace 8 días en este encuentro se nos recordaban las 8 raíces de violencia que nuestros obispos nos han presentado para poderlas superar. Yo creo que el Papa, con su expresión de que es necesario construir puentes, nos va a ayudar a construir esos puentes para superar etapas y décadas de violencia, de separación, a veces de enemistad entre nosotros mismos, podríamos decir, no de las grandes estructuras, sino al interno de la familia, al interno de la misma persona, de los compañeros y de los amigos. De tal manera que si acogemos, como lo decía la hermana Luceli, con atención el mensaje que nos trae el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, eso nos va a ayudar a crear puentes y procesos de reconciliación, de paz, de reencuentro con el otro. Bien, pues ahora la pregunta queda para ustedes. Queremos invitar a todos los televidentes, a todos los que nos están siguiendo en este momento, a que se pregunten qué significado, qué significa para ustedes, para cada uno de ustedes, la persona del Papa Francisco y qué importancia tiene que él venga a nuestro país, para Colombia, para cada colombiano, para cada una de las regiones de nuestra patria. Vamos a reflexionar, cada uno en casa, y vamos a darnos la respuesta desde lo profundo del corazón. Pero ahora los invitamos a dar el siguiente paso en este camino de reflexión en el tema que estamos trabajando, y tú, Pedro, confirma en la fe a tus hermanos. Vamos a irnos a escuchar un texto de la palabra de Dios que nos va a ayudar a entender aún más estas preguntas que hemos ahora compartido aquí brevemente y a desarrollar la dinámica y la temática de nuestro programa. Lectura del Evangelio de Mateo.
Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicándole Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerlas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de haber escuchado este texto del Evangelio, vamos a reflexionar con algunas preguntas aquí con nuestros panelistas sobre lo que nos decía el texto. Hermana Luceli, ¿qué era lo que los apóstoles o qué fue lo que dijeron ellos a Jesús de quién dice la gente que era él cuando les pregunta en ese camino y en ese pues recorrer la vida con ellos, qué era lo que pensaban de él? Bueno, interesante la respuesta que ellos dan, porque dice, unos dicen que el Mesías, otros dicen que Juan, y luego él viene y dice, ¿y tú, y ustedes quién dicen que soy yo? O sea, no estaban seguros los discípulos de decir quién era Jesús. Solamente cuando Pedro ya dice, tú eres Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. O sea, él lo reconoce, pero los apóstoles por lo general no lo reconocieron. Padre Jorge, ¿por qué la gente, recordémosle a nuestros televidentes, la gente da ese tipo de respuestas? ¿Por qué no son capaces ellos de sí reconocerlo como los apóstoles fueron capaces? Bueno, hay como dos puntos que podríamos reflexionar. La respuesta que la gente da es la respuesta que la tradición y que el texto bíblico que se maneja hasta el entonces les permitía dar. ¿Por qué dicen que es Elías? Porque había una promesa de que Elías volvería y están viendo un gran profeta que acontece, que hace obras, y entonces dicen es Elías. Habían visto a Juan que había anunciado, había predicado con valentía y ahora están viendo ese mismo gesto en Jesús y entonces dicen se trata de Juan. Dicen algunos de los profetas, desde la época de Moisés el pueblo judío espera al gran profeta. El Señor había hecho la promesa, suscitaré dentro de tus hermanos un gran profeta a quien escucharán. De tal forma que cuando ven a Jesús, pues la gente tiene todas estas respuestas. Obvio, se necesita como la revelación más profunda para ir a la identidad propia de Jesús. ¿Y cuál es esa identidad propia de Jesús? Ser hijo de Dios. Esa sí no la tenía. Esa no la tenían y no la podían descubrir por su mentalidad y por toda la realidad. Necesitan de una revelación, que fue lo que aconteció con Pedro. Cuando Jesús le da la respuesta, le dice, eso tú no lo has descubierto por carne o por conocimiento humano, fue mi Padre el que te lo dio a conocer. No había otra posibilidad de hacerlo, sino por esa vía. Llama también la atención porque Jesús está inquieto en preguntar qué dice la gente que es él. También. Sí, llama mucho la atención pues que Jesús, conocer lo que la gente piensa de él y cómo lo va descubriendo poco a poco, pero que tienen que ir llegando a una comprensión de su identidad muchísimo más profunda, y eso mismo puede suceder hoy para nuestros hermanos en Colombia, para cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Podría cada uno preguntarse realmente en su corazón y en su mente, y tendríamos muchas respuestas. Hay quienes dicen, Jesús es mi amigo, Jesús es mi salvador, Jesús es mi médico, Jesús es el que me soluciona los problemas, pero aún el Señor haría una pregunta más profunda, pero realmente yo soy hermano, amigo, compañero, sanador, como hijo de Dios, como Cristo, como Salvador, o simplemente soy el que
viene a solucionar unos problemas. Ya la hermana Luceli decía lo que Pedro responde a Jesús, ¿no? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Eso solamente podría ser una experiencia, como lo reconoce el mismo Cristo, don de lo alto, don de Dios que le da esta posibilidad de desvelar de su mente y de su corazón la identidad real, profunda y verdadera de Jesucristo. Ya no es Elías, ya no es un gran profeta, es el Mesías, es el esperado, es el Hijo de Dios. Y esa es la grandeza de esta revelación que Pedro hace en esta profesión de fe, digámoslo así, y que más adelante, y lo vamos a ver ahorita en unos minutos, pues todo lo que Jesús le va a encomendar a él en su misión. Me llama mucho la atención también esa relación de Pedro con Jesús. O sea, siempre fue el que respondió espontáneo, ¿verdad? Podríamos decir que es el extrovertido de los apóstoles, ¿no? Y cómo el Señor, aún en medio de sus limitaciones, porque unas veces le dice, tú eres el santo, otras veces el Señor mismo le dice, mira, Satanás, o sea, tú estás pensando como Satanás, ¿sí? No como, y como los hombres, no como Dios. O sea, yo siento que como que en la persona de Pedro está representado ese ser humano que es limitado, pero que el Señor ama, y que a nosotros, a pesar de nuestras limitaciones, el Señor nos hace experimentar su presencia, nos hace redescubrir y descubrir su rostro, ¿no? Nos hace experimentar que solo Él es el único que nos puede llevar, digamos que a la salvación, pero también solo Él es el que nos da el sentido a la vida. Entonces yo creo que Pedro también vivió esa experiencia. Al descubrir que Él es el que llenaba su vida, pues Él también tiene como el coraje de decir, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y ahorita decíamos que la experiencia de la fe es como una siembra, tiene un proceso. Y aquí también está aconteciendo lo mismo, en el proceso de la experiencia de fe de los apóstoles y en particular de Pedro, está aconteciendo que esa semilla empieza a reverdecer, empieza a aparecer, empieza a brotar, empieza a germinar lo que va a ser Pedro para la iglesia y para el mundo. Padre Jorge, luego el texto de Mateo desarrolla lo que va a ser el cambio de nombre del apóstol Pedro. Explíquenos un poco más a todos los televidentes qué significa y por qué Jesús le hace ese cambio del nombre. Es que colocar un nuevo nombre, cambiar el nombre, como lo decimos nosotros, es dar una misión, es iniciar algo nuevo, es iniciar una historia totalmente nueva. No es la primera vez que acontece en la Biblia. Con todos los personajes que Dios ha iniciado algo nuevo, Él les ha cambiado el nombre para significar como dos cosas. Uno, que a partir de ese entonces son como propiedad plena de Dios. Y dos, que Él les confía una misión concreta. Ahí tenemos a Abraham, que Dios le cambió el nombre por Abraham. Tenemos que Jesús le cambia el nombre a Simón y le pone Pedro, que significa roca, y tendrá una misión. Es la experiencia de que la persona sienta que ahora es propiedad de Dios y que debe cumplir esta misión especial que le confía. Pues maravilloso comprender cada vez más este camino de la propuesta de Dios para nuestra propia existencia. Siempre la vida cristiana es una llamada, es una invitación de Dios. Él es el que nos convoca, Él es el que nos envía, Él es el que nos prepara. Por eso, qué bueno que nosotros como cristianos católicos reconozcamos que también en nuestra vida existe una llamada personal por el Señor. De ahí ha iniciado el día de nuestro bautismo y ese día nos ha confiado una tarea y una misión que la vamos desvelando a lo largo de la existencia. Ese cambio de nombre sí es algo muy trascendental, no es simplemente porque sí, sino porque es como que tú hasta aquí fuiste tal persona, pero a partir de ahora tienes una misión. Y una misión grande que se te confía en estas y en estas características. Entonces, por eso me parece muy lindo también cuando el Papa siempre se cambia de nombre, ¿no? Sí. Cuando el nombrado Papa siempre cambia y él es el que busca porque es lo que lo va a identificar después en su pontificado. Y es que, pues precisamente este cambio de nombre que recibe Pedro es lo que le va a generar a él custodiar la fe en la vida de esa comunidad naciente. Es el Señor el que ha venido sembrando la semilla de la fe, la semilla del reino en el pueblo nuevo de Israel, y será Pedro el que deba custodiar y defenderla
ante cualquier desfallecimiento, ante cualquier reto, ante cualquier situación. Es el apóstol Pedro el que recibe esta tarea con el nuevo mandato de ser esa piedra. La piedra angular, como lo dice Mateo 21:42, es Jesucristo, pero esta piedra que se une a Jesucristo, que es Pedro, pues fundado en él, va a ayudar a construir, a defender, a promover y a proteger la semilla del reino de Dios, que es dada por el mismo Señor y que es hacia él en donde nosotros vamos caminando. Pero además de este cambio del nombre, Padre Jorge, el texto también nos dice que le da a Pedro 3 mandatos. Jesús le entrega a él 3 mandatos. ¿Cuáles son esos mandatos y qué implica dentro de la vida de la iglesia, de esa primitiva comunidad, pero también en la iglesia que hoy nosotros caminamos? Bien, en la experiencia de la iglesia, en la teología de la Biblia, en esa profesión de fe que Pedro acaba de hacer por revelación del Padre, y recibe del Señor como 3 mandatos concretos y los han identificado. 1, que Pedro sea roca. El segundo, que Pedro reciba las llaves. Y el tercero, que Pedro, como representante y cabeza de la iglesia, tenga el poder de atar y de desatar. Estos son como los 3 poderes que el Señor le entrega en estos momentos a Pedro y en él a sus sucesores para que puedan custodiar con estos poderes la realidad de la fe que se acaba de profesar. Sí, a propósito de este tema de la roca, en la iglesia primitiva el término roca hacía referencia a la construcción, a la edificación, y una edificación tenía que ser sólida, una edificación tenía que ser firme, una edificación tenía que ser perdurable. Yo creo que también la figura de la roca que se le da a Pedro, ¿no? Este Petrus, ¿no? Es el signo de que Pedro tiene que ayudar a sostener esa edificación que es el pueblo de Dios, es la iglesia fundada en Jesucristo, que es para siempre, para la eternidad, que es perdurable y que tiene que resistir todo tipo de situaciones que va a venir a lo largo de la historia. La iglesia a lo largo de los siglos ha vivido todo tipo de situaciones, de grandes alegrías, de grandes reconocimientos, de grandes liderazgos, de grandes triunfos, pero también ha sido atacada de muchas formas y todavía hoy sigue siendo atacada, perseguida. Pero ese es el signo más genial, más fiable, más cierto de que esta realidad eclesial no es de hombres, sino es de Dios. Está fundada en una roca que es sólida, la piedra angular que es Jesucristo, y que Pedro tiene la tarea de, unido a esa gran roca, de ayudarnos a sostenernos, a confirmarnos en la fe, a animarnos en la esperanza y a llevarnos en esa perdurabilidad hasta el final de los tiempos, al encuentro definitivo con el Señor. Me encanta muchísimo esta imagen de la roca, de la piedra, porque en otro pasaje bíblico dice que no construir la casa, si tú construyes la casa sobre arena, sí, cualquier tempestad hace que la casa se caiga, pero si la construyes sobre roca, entonces a cualquier dificultad, a cualquier adversidad, la casa se va a sostener. A mí eso me encanta porque es un llamado también a sostener nuestra vida, por ejemplo, a construirla sobre la roca, sobre la palabra, que es esa roca firme. Una piedra es muy difícil desintegrarla, pero coge un puñado de arena y rapidito se cae. Así sea con un poquito de agua, con lo que sea. La piedra no. Entonces la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Maravillosa esa comparación, pero nos hace experimentar cómo Jesús es nuestra roca, como usted lo dijo, Padre, ahorita. Sintámonos orgullosos. Yo les confieso, mis queridos hermanos, para mí uno de los grandes orgullos es que el Señor me haya regalado el don de conocer, de crecer y de servir a esta iglesia. Me siento orgulloso de ser católico y esa es la invitación hoy también para todos ustedes. Siéntanse orgullosos de estar en esta iglesia porque es la iglesia que el Señor construyó sobre piedra y como piedra angular. Y Él sabe de la humanidad de los discípulos, Él sabe de la humanidad de Pedro, le dice a Pedro, en eso que usted decía, un poco inquieto, atrevido, imprudente, le dice, mira, sé tú la roca sobre la que voy a edificar mi iglesia, pero le dice a los discípulos antes de ascender, vayan a todas las gentes y evangelícenlos, anuncien la buena noticia y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Es un deseo de Dios confiarle el camino de esta iglesia a la humanidad, a nosotros, hombres y mujeres frágiles, pero puesta nuestra mirada, fija nuestra mirada en Jesús. Y porque nosotros entendemos lo que el mismo apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4. Nosotros somos como piedras que nos insertamos en el gran edificio que es el pueblo de Dios, es la gran estructura, la gran edificación del pueblo de Dios, y nos debemos ir insertando, incluyendo, metiendo en esa gran roca que es Pedro, que es el sucesor de Pedro, que es este gran pueblo de Dios que Él preside, que Él conduce como buen pastor. Entonces, de nosotros depende la responsabilidad de que al reconocerme parte integral de este edificio, yo pueda ayudar en la construcción, en la edificación de este pueblo de Dios. Y no que yo vaya a ser esa piedra que destruye, que aniquila, que rompe, que daña la comunión, la unidad de la edificación. Que no vayamos a ser esos. El Señor le ha confiado la tarea a Pedro y se la ha confiado a los 266 sucesores de Pedro. Hoy se llama el Papa Francisco y él está inserto en esa roca, él está inserto en la piedra angular y él quiere ayudarnos a insertarnos como pequeñas piedras en esta gran edificación de la iglesia. Pero además, Padre Jorge, el Señor le confía a Pedro otra tarea muy importante. Y es esa simbología que él utiliza, le entrega las llaves del reino. Lo que significa para nosotros las llaves es lo que nos abre la puerta a algo, a algún lugar, y las tenemos porque es algo que nos importa y es algo que representa mucho de nosotros. ¿Por qué le entrega las llaves a Pedro y qué significa esas llaves para él? Bueno, yo agregaría, Padre Juan Álvaro, lo que usted acaba de decir, la llave no solo abre, también cierra. Y es en el sentido que cuando yo estoy dentro de mi casa y cierro la puerta con llave, me siento seguro. Y entonces Pedro, al recibir las llaves, recibe como este poder, este mandato de abrir y de cerrar, de proteger, de custodiar. Y entonces las llaves es como, tú acabas de hacer, Pedro, una profesión hermosa de fe, pero esta fe hay que protegerla. Esta fe hay que tenerla bajo llave para que el mal no la destruya. Esta fe hay que tenerla bien guardada. Nosotros guardamos lo valioso, el dinero, las joyas, las cosas valiosas, las guardamos con llave. Pues el Señor le entregó a Pedro unas llaves para decirle, guarde ese valor precioso. Pero la llave, como usted bien lo decía, tiene el poder también de abrir, porque esas joyas, esos dones preciosos, hay que abrirlos para que otros los luzcan, para que otros los experimenten. Y entonces Pedro tiene esa labor, esa misión de abrir las puertas, de abrir los espacios para que los que no conocen estos tesoros vengan a conocerlos y a disfrutarlos. Y hermana, antes de que usted nos haga su comentario que se habla, yo quiero decir una cosa muy importante. ¿Quién tiene las llaves? Las tiene Jesús, no las tiene Pedro. El dueño de las llaves es el Señor, y es el Señor el que se las pasa a Pedro para confiarle esta administración, pero como administrador tendrá que darle razón también a Jesús al final de todo el camino. Pero Padre, usted parece que me hubiera estado leyendo el pensamiento, porque yo decía, ¿y quién en una casa tiene las llaves? Si no es el papá, la mamá, el mayor, no se le dan al más pequeño. Es esa también como de responsabilidad, o sea, yo te las entrego, pero tú eres responsable de abrir y cerrar la casa, y si algo pasa, pues también eres responsable. Entonces, como que siento también como ese valor de la autoridad que los papás entregan a sus hijos mayores, pero que Jesús entrega a Pedro, ¿no? Al Papa en este caso, para que tiene una autoridad moral, pero también una autoridad, digamos, donde hay la capacidad de guiar, de orientar. El Papa nos orienta, el Papa nos guía, Él ilumina nuestras situaciones. Entonces, esa llave que le permite abrir y cerrar, le da mucho más allá de un poder que no es un poder de dominio, no es un poder de estar por encima de los demás, sino que es un poder de servicio. Y eso me parece maravilloso. Genial. Y las llaves que el Papa Francisco ha recibido, las ha administrado debidamente. Es una persona de una total madurez que nos ha abierto y nos está abriendo las puertas del reino de los cielos. En ningún momento este Papa Francisco está utilizando las llaves para desviarnos, para cerrarnos las puertas del reino,
para meternos por caminos errados, para mostrarnos cosas que no son, para destruir la fe o para dañar lo que durante tantos siglos la Iglesia ha venido construyendo. No, este Papa Francisco tiene las llaves del reino, tiene la autoridad moral, tiene la fidelidad al magisterio, la tradición de la Iglesia, a la palabra de Dios y nos está abriendo el reino de Dios. Es una verdad, es cierto y nosotros tenemos que creerle al Papa Francisco porque nos está revelando como buen pastor a la piedra angular que es Jesucristo nuestro Señor. Y eso es lo que nos tiene que quedar, pero también eso nos tiene que animar a disponer el corazón para oír la voz del pastor, que no vaya a ser que nosotros nos dejemos confundir, nos dejemos desviar y terminemos no dejando que nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón oigan la voz del pastor, que pasa Jesús llamándonos, que pasa Jesús invitándonos, que pasa Jesús evangelizándonos y nosotros por seguir falsos pastores, falsas personas que nos hablan de otras doctrinas o de erradas doctrinas, terminemos dejando pasar a la piedra angular y terminemos perdiendo este momento como un momento de gracia y de salvación para nosotros. Padre, yo quería, a la luz de lo que usted ha hecho en la reflexión y lo que dijo la hermana, precisarlo en una frase. Usted decía, las llaves, el propietario de Jesús, y se las confía a Pedro. Yo creo que la frase la encontramos en la reflexión de estos encuentros, y es, la iglesia sigue siendo de Cristo, no de Pedro. Pedro es solo el administrador, y por eso usted hablaba de la fidelidad del Papa. El Papa es fiel al dueño de las llaves, y nos muestra, es eso, él todo lo que quiere es que conozcamos a Jesús y podamos disfrutar del amor de Dios. Por eso él ha usado bien las llaves, y podríamos decir, los papas que Dios nos ha regalado en la historia las han usado siempre bien. Pero el Papa Francisco con esta llave nos abrió el año de la misericordia. Con esta llave nos abrió a tesoros insondables del amor de Dios. Con esta misma llave es que él hable y viene a nuestro encuentro, abre el camino para que demos el primer paso. El paso no al encuentro con el Papa, claro, es él la figura, pero como lo dice bien el lema, demos el primer paso con Cristo para iniciar algo nuevo. El Papa lo que desea es eso, que vivamos el encuentro con el Señor. Ya regresamos con Encuentros de Formación. Demos el primer paso.